La purga definitiva del Tercer Reich. La noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos u Operación Colibrí fue una purga política que tuvo lugar en la Alemania entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934, cuando el régimen nazi dirigido por Adolf Hitler llevó a cabo una serie de asesinatos políticos para afianzar su poder. Esta purga se puede incluir dentro del marco de actos que realizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para apoderarse de todas las estructuras del Estado. Muchos de los que fueron asesinados pertenecían a las Sturmabteilung, las SA, una organización paramilitar nazi. Hitler se opuso a las SA y a su líder, Ernst Röhm, ya que percibía la independencia de las SA y la inclinación de sus miembros hacia la violencia callejera como una amenaza contra su poder. ¿Cómo se organizó la purga de esa noche fatídica? ¿Qué consecuencias tuvo este suceso en la cúpula del partido nazi? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta purga que afianzó a Hitler como líder absoluto del Tercer Reich. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Ascenso de Hitler y surgimiento de las SA. El presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller el 30 de marzo de 1933. A lo largo de los meses siguientes, durante la llamada Gleichschaltung, sincronización, Hitler logró prohibir todos los partidos políticos rivales de Alemania. Y en el verano de ese mismo año, el país se había convertido en un estado unipartidista bajo el control del partido único, el partido nazi. Sin embargo, pese a la rápida consolidación de su autoridad política, Hitler no ejercía el poder absoluto. Como canciller, no lideraba el ejército, ya que estaba subordinado a Hindenburg, un respetado mariscal que se encontraba débil y senil. Aunque muchos militares estaban impresionados por las promesas de Hitler sobre un ejército mayor y mejor, así como una política exterior más agresiva, el ejército se mantuvo independiente durante los primeros años del régimen nazi. Las SA, una organización paramilitar, se mantenía autónoma respecto al partido nazi. Esta organización evolucionó a partir del movimiento de los Freikorps, surgido tras la Primera Guerra Mundial. Estas organizaciones del periodo de entreguerras se caracterizaban por su fuerte carácter nacionalista y su anticomunismo. Durante la República de Weimar, colaboraron con el gobierno en la represión del movimiento obrero y organizaciones izquierdistas, destacando acontecimientos como el levantamiento espartaquista o el levantamiento del Ruhr, además de participar en el fallido golpe de estado de Kapp contra la joven república. Los Freikorps se opusieron a la nueva República de Weimar debido a desavenencias estructurales del ideario político. Ernst Röhm era su comandante en Baviera, donde recibió el sobrenombre del Rey de las Metralletas de Baviera, porque era él el responsable de almacenar y repartir metralletas ilegales a las unidades de los Freikorps. Posteriormente se convirtió en jefe de las SA. Durante las décadas de 1920 y 1930, las SA funcionaron como una milicia privada que Hitler usaba preferentemente contra reuniones de comunistas. Las SA y su modus operandi. También conocidos como camisas pardas, los miembros de las SA se hicieron muy notables por sus batallas callejeras contra los comunistas. Las confrontaciones violentas entre los dos grupos contribuyeron a la desestabilización del experimento democrático de la Alemania de entreguerras, conocido como República de Weimar. En junio de 1932, uno de los peores meses de la violencia política, hubo más de 400 altercados callejeros que causaron 82 muertes. Esta desestabilización fue crucial en el ascenso de Hitler al poder, sobre todo porque aseguró que si llegaba a la Cancillería, acabaría con la violencia. El nombramiento de Hitler como canciller, seguido de la supresión de todos los partidos políticos menos el nazi, redujo, aunque no terminó, con la violencia de los camisas pardas. Estos últimos, desprovistos de mítines comunistas que interrumpir y acostumbrados a la violencia, a menudo protagonizaron altercados callejeros. Golpeaban a los viandantes y posteriormente se enfrentaban a las policías que acudían a terminar con los altercados. En 1933,
hubo numerosas quejas del comportamiento de los miembros de las SA. Incluso el Ministerio de Exteriores alemán se quejó de los ataques a diplomáticos extranjeros acometidos por la propia SA. Este comportamiento abusivo molestaba a los elementos más conservadores de la sociedad, como el ejército. El siguiente movimiento de Hitler fue reforzar su posición con respecto al ejército enfrentándose a sus enemigos, las SA. El 6 de julio de 1933, ante un grupo de oficiales nazis de alto rango, Hitler declaró que tras el triunfo del nacionalsocialismo en Alemania, debían consolidar el poder. En ese discurso Hitler afirmó que la corriente revolucionaria no se ha detenido, pero debe ser canalizada en el seguro curso de la evolución. El discurso de Hitler señaló su intención de frenar a las SA, cuyo poder había crecido rápidamente en los años 1930. Este no era un objetivo fácil, ya que las SA habían aportado muchos de los votos que había recibido el partido nazi. Las SA registraron un gran crecimiento en sus filas durante la Gran Depresión, cuando muchos alemanes perdieron la fe en las instituciones tradicionales y habían conseguido llenar de fervor nacionalista y solidario a la clase media. Muchos de sus miembros creían en la promesa del nacionalsocialismo y esperaban que el régimen nazi tomase medidas económicas más radicales, tales como acabar con las grandes fincas de la aristocracia. El hecho de que el gobierno no llevase a cabo tales reformas desilusionó a aquellos que esperaban una revolución económica ligada a la política. Conflicto entre el ejército y las SA. La voz más disconforme con la situación y la que pedía con más insistencia la continuación de la revolución alemana era la de Röhm. Como uno de los primeros miembros del partido nazi, Röhm había participado en el Putsch de Múnich, el fallido intento de Hitler de alcanzar el poder por la fuerza en 1923. No contento con la simple dirección de las SA, Röhm presionó al canciller alemán para que lo nombrase ministro de Defensa, un cargo que ejercía el general Werner von Blomberg. Aunque algunos críticos lo apodaban el León de Goma por su devoción a Hitler, Blomberg no era nazi y por tanto representaba el nexo de unión entre el ejército y el partido. Blomberg y muchos de sus oficiales fueron reclutados entre la nobleza prusiana y consideraban que los miembros de las SA eran plebeyos que amenazaban el tradicional alto estatus del que gozaban los miembros del ejército de la sociedad alemana. Si el ejército regular mostraba desagrado por las masas que pertenecían a las SA, muchos camisas pardas sentían la misma presión hacia el ejército, ya que no lo veían suficientemente comprometido con la revolución nazi. Pese a la hostilidad entre los camisas pardas y el ejército, Blomberg y otros militares veían a las SA como una fuente de reclutas para un mayor y revitalizado ejército. Röhm, sin embargo, quería eliminar a los aristócratas prusianos de los altos mandos, siendo las SA el centro del nuevo ejército. Limitado por el Tratado de Versalles a 100.000 soldados, los jefes del ejército observaban nerviosos cómo los miembros de las SA sobrepasaban los 3 millones de hombres a principios de 1934. En enero de ese año, Röhm presentó un memorando a Blomberg en el que pedía que las SA reemplazasen al ejército regular como fuerza nacional y que la Reichswehr se convirtiese en parte de las SA. En respuesta a estas disputas, Hitler se encontró con Blomberg y los jefes de las SA y las SS el 28 de febrero. Bajo la presión del canciller, Röhm firmó a regañadientes un documento según el cual reconocía y acataba la supremacía de la Reichswehr sobre las SA. Hitler anunció a los presentes que las SA actuarían como fuerza auxiliar del ejército y no al contrario. Después de que Hitler y la mayor parte de los oficiales del ejército hubieran abandonado la sala, Röhm afirmó que no aceptaría órdenes de ese ridículo cabo, en referencia a Hitler. Aunque Hitler no tomó ninguna acción inmediata contra Röhm por su estallido impertinente, este suceso ahondó la brecha entre ambos. Aumento de la presión contra la influencia de las SA. Pese al acuerdo con Hitler, Röhm seguía albergando la idea de un nuevo ejército alemán dirigido por las SA. En la primavera de 1934, esta idea entró en conflicto directo con el plan de Hitler de consolidar su poder y ampliar la Reichswehr. Debido a que sus respectivos planes eran contradictorios, Röhm solo podría tener éxito a expensas de Hitler. Como resultado, se produjo una disputa dentro del partido entre Röhm y los más cercanos al canciller, incluidos el líder prusiano Hermann Göring, el ministro de propaganda Joseph Goebbels, el jefe de las SS Heinrich Himmler y el ayudante de Hitler, Rudolf Hess. Todos estos hombres eran veteranos del movimiento nazi y apoyaban a Hitler por ser su líder.
Sin embargo, Röhm continuó mostrando su independencia y su poca lealtad al canciller alemán. Para aislar a Röhm, el 20 de abril de 1934, Göring transfirió el control de la policía política de Prusia a Himmler, quien según creía Göring sería un buen apoyo contra Röhm. Himmler envidiaba la independencia del poder de las SA, aunque él mismo a la vez había comenzado la reconversión de las Südstaffel, las SS, desde un grupo de guardaespaldas de los líderes nazis a un cuerpo de élite leal a él y a Hitler. Esta lealtad se mostró muy útil cuando la cúpula nazi decidió actuar contra Röhm y las SA. Las peticiones a Hitler de que limitase el poder de las SA aumentaron. El ala más conservadora del ejército, la industria y el partido pusieron a Hitler bajo presión para que redujese la influencia de las SA y actuase contra Röhm. Lo que más les preocupaba de Röhm eran sus ambiciones políticas, incluso más que su homosexualidad, algo conflictivo para la tendencia nacionalsocialista. Hitler llevaba meses dudando si enfrentarse o no a Röhm, debido al gran poder de este último como líder de una milicia con 3 millones de miembros. Sin embargo, con la amenaza de Hindenburg, única persona en Alemania con autoridad para deponerlo, de declarar la ley marcial, fue crucial para que se decidiese a actuar. Abandonó Neudeck con la intención de destruir a Röhm y arreglar cuentas pendientes con antiguos enemigos. Tanto Himmler como Göring se alegraron de la decisión de Hitler, ya que tenían mucho que ganar con la caída del líder de las SA. Durante la preparación de la purga, tanto Himmler como su ayudante Reinhard Heydrich, jefe del servicio de seguridad de las SS, redactaron un expediente con pruebas de que Röhm había recibido de Francia 12 millones de marcos para derrocar a Hitler. Los principales oficiales de las SS recibieron el 24 de junio el expediente falsificado en el que se mostraba cómo pretendía usar Röhm a las SA contra el gobierno, lo que pasó a conocerse como Röhm-Putsch, el golpe de Röhm. Mientras, Göring, Himmler, Heydrich y Lütze, por órdenes de Hitler, crearon listas de personas pertenecientes y sin vinculación a las SA que querían asesinar. El 27 de junio, Hitler se aseguró la cooperación del ejército para perpetrar el ataque. Blumberg y el general Walter von Reichenau consiguieron expulsar a Röhm de la Liga de Oficiales Alemanes y pusieron al ejército en alerta. Hitler se sentía suficientemente seguro en su posición como para acudir a una boda en Essen, aunque apareció agitado y preocupado. Desde allí llamó al adjunto de Röhm, en Bad Wiese, y ordenó a los jefes de las SA que se reuniesen con él el 30 de junio. La purga de las SA y otros enemigos del régimen. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana del 30 de junio de 1934, Hitler y su entorno volaron a Múnich. Desde el aeropuerto se trasladaron al Ministerio del Interior de Baviera, donde se reunieron con los líderes de las SA responsables de los disturbios que se habían producido la noche anterior. Hitler arrancó las charreteras de la camisa del Obergruppenführer de Schneidhuber, el jefe de la policía de Múnich, por haber fallado en su misión de mantener el orden en la ciudad. Schneidhuber fue ejecutado al día siguiente. Mientras los camisas pardas eran conducidos a la cárcel, Hitler reunió a numerosos miembros de las SS y de la policía y fue al hotel Kanzelbauer en Bad Wiese, donde Röhm y sus seguidores estaban esperando. En Bad Wiese, Hitler en persona arrestó a Röhm y otros altos cargos de las SA. Mientras tanto, las SS arrestaban a un gran número de jefes de las SA cuando bajaban del tren que habían tomado para acudir a la reunión con Röhm. El comandante de las SA en Berlín, Karl Ernst, fue ejecutado por participar en la supuesta conspiración, aunque en ese momento se encontraba pasando la luna de miel. El hecho de que no hubiese existido en ningún momento ningún plan de Röhm para derrocar al régimen no evitó que Hitler denunciase a los líderes de las SA. Al volver a la sede del partido en Múnich, Hitler se dirigió a la gente allí congregada. Consumido por la rabia, Hitler denunció la peor traición de la historia. El canciller contó a la muchedumbre que los sujetos indisciplinados y desobedientes y los elementos asociales y enfermos serían inhabilitados. El gentío, que incluía a numerosos miembros de las SA que habían conseguido escapar de las detenciones, aplaudieron estas palabras. El régimen no se limitó a purgar a las SA. Habiendo encerrado previamente en prisión o exiliado a los más destacados líderes socialdemócratas y comunistas, Hitler aprovechó la ocasión para actuar contra los conservadores, en los que consideraba que no podía confiar. Entre ellos figuraban el vicecanciller von Papen y los de su círculo más cercano. En Berlín, una unidad armada de las SS irrumpió en la vicecancillería por orden de Göring. Oficiales de la Gestapo que acompañaban a este grupo de las SS
dispararon al secretario de von Papen, Herbert von Bosch, sin molestarse en arrestarlo primero. La Gestapo no se detuvo y posteriormente ejecutó a Edgar Jung, el autor del discurso de von Papen en Marburgo, y se deshicieron de su cuerpo enterrándolo en una zanja. La Gestapo también mató a Erich Klausner, el líder de la Acción Católica, muy cercano a von Papen. El vicecanciller fue arrestado pese a sus protestas de que él no podía ser detenido. Aunque Hitler ordenó que fuese puesto en libertad pocos días después, von Papen no volvió a atreverse a criticar al régimen nazi. El líder de las SA fue retenido brevemente en la prisión de Stadelheim en Múnich, mientras Hitler decidía qué le sucedería. Por un lado, los servicios prestados al régimen nazi estaban a su favor, y por otro no podían permanecer en la cárcel indefinidamente, y un juicio político podría haber una investigación sobre la purga. Al final, Hitler decidió que Röhm debía morir. El 1 de julio, a instancias de Hitler, Theodor Eick, comandante del campo de concentración de Dachau, y el oficial de las SS, Michael Lippert, visitaron a Röhm. Una vez dentro de la celda de Röhm, le tendieron una pistola cargada y le dijeron que tenía 10 minutos para suicidarse o que ellos lo harían por él. Röhm objetó que si tenía que morir, que lo hiciese Hitler en persona. Al no haber oído ningún disparo en el tiempo acordado, volvieron a la celda y lo encontraron de pie y con el pecho desnudo, desafiándolos. Ante esta situación, Lippert le disparó a quemarropa. Consecuencias de una purga para la historia. Como la purga había costado la vida a tantos alemanes importantes, fue imposible mantenerla en secreto. En un principio sus ideólogos no se pusieron de acuerdo en cómo manejar el asunto. Göring ordenó a la policía quemar todos los documentos relacionados con la masacre. Goebbels, por su parte, intentó evitar que los periódicos publicasen las listas de muertos, aunque el 2 de julio usó la radio para describir cómo Hitler había evitado que Röhm y Schleicher diesen un golpe de estado y llevasen al país al caos. Interesado en presentar la masacre como una actuación legal, Hitler consiguió que su gabinete aprobase un decreto el 3 de julio en la que se declaraba que las medidas tomadas el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio para evitar asaltos traicioneros son legales como actos de autodefensa por parte del Estado. Este decreto fue convertido en ley por el ministro del Interior, Wilhelm Frick. La ley referente a medidas de autodefensa del Estado legalizaba retroactivamente los asesinatos cometidos durante la purga. La fuerza legal del régimen se hizo más importante cuando el principal jurista de Alemania, Carl Schmitt, escribió un artículo defendiendo el discurso del 13 de julio de Hitler. El artículo se titulaba El Führer defiende la ley. El ejército aplaudió casi por unanimidad el proceso llevado a cabo en la noche de los cuchillos largos, pese a que supuso la muerte de dos de sus generales, Kurt von Schleicher y Ferdinand von Bredow, ambos notablemente reconocidos. El enfermo presidente Paul von Hindenburg, el mayor héroe militar de Alemania, envió un telegrama expresando su profunda gratitud. Sin una prensa independiente que informase sobre el suceso de la purga, los rumores sobre la noche de los cuchillos largos se propagaron rápidamente. Muchos alemanes escucharon las noticias oficiales dirigidas por Goebbels con gran escepticismo. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos otros aceptaron las palabras del régimen y creyeron que Hitler había salvado a Alemania del caos. Hitler nombró a Viktor Lutze como sustituto de Röhm, al frente de las SA. El canciller le ordenó poner fin a la homosexualidad, al libertinaje y a la embriaguez en la organización. Hitler le dijo expresamente que terminase con el uso de recursos económicos de las SA en limusinas y banquetes, que consideraba evidencias de la extravagancia del cuerpo. Lutze, un hombre débil, hizo poco por conseguir la independencia de las SA, que fue perdiendo poder progresivamente en la Alemania nazi. La noche de los cuchillos largos representó el triunfo de Hitler y un punto de inflexión en el gobierno alemán, estableciéndose la figura del canciller como juez supremo del pueblo alemán. Pese a algunos esfuerzos iniciales de algunos fiscales de tomar acciones legales contra aquellos que llevaron a cabo los asesinatos, las cuales fueron rápidamente anuladas, parecía que ninguna ley podría limitar a Hitler el uso del poder. La noche de los cuchillos largos también sirvió para enviar un claro mensaje al público de que ni los alemanes más destacados eran inmunes al arresto o incluso a la ejecución si el régimen nazi los consideraba una amenaza. Comentaba abajo. ¿Qué líderes del partido nazi tuvieron más notoriedad a partir de esta purga? ¿Cómo afectó esta purga la notoriedad y afianzamiento de Hitler en el poder? Nos encantará saber tu opinión sobre esta purga que cambió el juego de influencias y liderazgos en el Tercer Reich.
Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!